Outlast es una saga de videojuegos de horror desarrollados por Red Barrels, con más de 10 años de historia y millones de copias vendidas alrededor del mundo, lo ha convertido en uno de los juegos de terror más influyente de los últimos años, por lo que hoy estás a punto de ver un iceberg, que recopila muchos datos de esta saga de terror, desde el material prohibido que rodea a un pedófilo enfermo, hasta supuestos viajes en el tiempo, y demás teorías que nunca has escuchado. ¿Estás listo para adentrarte en las profundidades de este iceberg? Porque aún estás a tiempo de salir de estas aguas oscuras. Nivel 1. The Outlast Trials fue el último videojuego lanzado de la saga. El mismo, a diferencia de los juegos anteriores, es un multijugador cooperativo, en el que, como todo buenos conejillos de indias, tenemos que cumplir ciertas misiones y sobrevivir a los monstruos de las pruebas para pasarlas y obtener diferentes recompensas. En sí es un juego live service como The Advil League, lo cual decepcionó bastante a los que esperaban un juego para un jugador como las entregas anteriores, y pese a que el juego no es malo, para los que gustan de juegos así, no se siente que sea un Outlast, más allá del título, y de expandir la historia, contando los orígenes de su mundo, dejando de lado el horror y el ambiente pesado, por un gameplay más enfocado en la acción. En sí no es un mal juego ni le ha ido mal, trae buen contenido muy seguido, ya que ese es su propósito. Solo esperemos que este no sea el último juego de la franquicia, y que la desarrolladora traiga un nuevo Outlast, como los de antes, porque aún queda mucho que contar, en cuanto a la historia del mismo. Murkoff es la principal entidad antagónica de los juegos. La misma está asociada con el gobierno de los Estados Unidos, haciéndola una empresa casi imposible de vencer, ya que al estar asociada con el gobierno, si la quieres derrotar, también tienes que derrotar al sistema, haciéndola una empresa casi omnipotente. La misma es la principal responsable de los experimentos de control mental que vemos en Outlast Trials, después de la Primera Guerra Mundial, similares a los del proyecto MK Ultra. En la vida real, en el primer juego tienen el objetivo de crear a un ser superior, trasladando la mente de las personas a un ser conocido como Valrider, y en el segundo juego, usando las torres de radio para experimentar con visiones hacia los aldeanos cerca de las instalaciones, estando bastante activa, y con varios agentes operando en las sombras, que silenciarán a todo aquel que busquen revelar sus secretos, y hacerles alguna clase de daño. Las variantes, como son llamados peyorativamente por los científicos a los que fueron expuestos y desfigurados tanto físicamente como mentalmente, por el motor morfogénico, los mismos pueden ser pacientes extremadamente violentos, por lo que algunos están vendados de la cabeza a los pies, para que no causen daños. Otra variación de este tipo son los que son fácilmente irritables, haciéndolos perder la cordura con facilidad, la poca que les queda obviamente, los necrófilos que a falta de mujeres tienen sexo con cadáveres, y la piromaníaca, que quema todo a su alrededor, aunque no todas son violentas, habiendo algunas que deciden gastar su tiempo en alguna clase de ocio, como el arte, como el pianista, y otras que prácticamente no hacen nada, como los que sufrieron de traumatismo craneoencefálico, que nos ignoraran, no importa qué hagamos. Y por último, probablemente la mejor de todas, la pacifista, que nos la encontramos en el alcantarillado salvándonos de Eddie, que hasta nos dará consejos para que podamos sobrevivir, y algunos datos de importancia. ¡Qué agradable sujeto! A finales del 2016, la cuenta de Outlast en Facebook hizo un post especial con los principales villanos del primer juego, en los que estos hacían promesas de año nuevo, como no saltarse el día de piernas, dejar de intentar cambiar a la gente, empezar a comer más saludable, y usar protector solar. Me pregunto si al final sí cumplieron su promesa. Todos conocemos los ships, esas imágenes bonitas que emparejan a dos personajes ficticios en una linda imagen de amor, que refuerza el lazo de ambos, que mostraron en la serie. En Outlast, pese a ser un juego de horror donde lo menos que ves a lo largo del recorrido es precisamente amor, es curioso que su fandom cree bastantes de estas imágenes, con los personajes del juego, desde las más inofensivas y tiernas, hasta las más enfermizas y raras, que parecieran tener alguna clase de morbo o fetiche detrás, como Miles y Walker, Dennis y Frank, habiendo hasta cómics que relatan dichos ships. Como se nota que hay bastantes mujeres en este fandom, eso o hombres que les gusta la masacuata.
Al momento de crear el juego, además de inspirarse principalmente en el género cinematográfico del found footage, con películas como La Bruja de Blair, Wreck-It Cloverfield, también se inspiraron en otros juegos como Layers of Fear o Amnesia, siendo una de sus más grandes inspiraciones Resident Evil, debido sobre todo a sus experimentos biológicos y mutaciones en seres humanos, inspirando así a los experimentos de Murkoff, que llevó a cabo durante años. Cabe mencionar que no solo Outlast se inspiró de Resident Evil, sino también Resident Evil de Outlast, debido a que poco después del enorme éxito del primer juego, se hizo Resident Evil Biohazard, un juego que no solo le dio un aire fresco a la saga, sino también le devolvió el terror que tanto le hacía falta, al ponernos como un simple civil indefenso, con ropa similar al protagonista del primer juego de Outlast, y incentivarnos a escondernos y correr, que a gastar balas a lo tonto. El sistema de etiquetas de Steam permite que cualquier usuario agregue una etiqueta para un juego, y si muchos otros usuarios agregan esa misma etiqueta que yo agregue, el sistema calificará esa etiqueta como válida. Debido a esto, al DLC de Whistleblower, en su momento hizo que tuviera la etiqueta de simulador de citas a modo de meme, debido al personaje de Eddie, quien nos persigue a lo largo del asilo para convertirnos en una de sus esposas. Actualmente la misma ya fue removida por un desarrollador, porque obviamente el juego no es un simulador de citas. Pese a esto, Jeremy Blair es el vicepresidente ejecutivo de Murkoff, y principal creador del proyecto Valrider. Se teoriza que él mismo es nazi, aunque no hay prueba que refuten esto, a pesar que él mismo tiene dos fanarts polémicos como nazi, porque ya saben cómo son los gringos con estas cosas, los dos hechos por Relina Art. En el juego la presencia de los nazis no se hace extrañar, y es que debido a la operación Paperclip, en donde el gobierno de los Estados Unidos buscó en plena Guerra Fría a ex científicos alemanes para experimentar, para que así como en la Alemania nazi, buscaban crear al soldado perfecto, crear a supersoldados capaces de afrontar las misiones más peligrosas, para sabotear a sus enemigos, así como crear armas biológicas. Los mismos tienen mucha presencia en el juego de Trials, y en tiempos más recientes, tenemos al doctor alemán Rudolf Wernicke, siendo de los últimos investigadores de estos proyectos que aún sigue con vida. A lo largo del primer juego nos podemos percatar de la ausencia de personajes femeninos en el asilo, y pese a que vemos el cuerpo de una mujer, y escuchamos una voz femenina, lo primero no es más que una víctima de Eddie, quien trataba de simular un parto con el cuerpo modificado de un paciente masculino, y lo otro no es más que la voz de otro paciente con trastorno de la personalidad, que lo hace actuar como mujer. Y es que si vemos el documento que nos encontramos en Outlast Whistleblower, escrita por Itam, dice que las mujeres en el asilo tuvieron que ser trasladadas a otras instalaciones donde experimentaran con ellas, debido a embarazos fantasmas causados por la exposición al motor morfogénico, causándoles a su vez la muerte, así como pasó con Lynn al final de Outlast 2, solo que ahí, son las antenas que se ven a lo lejos lo que causó dicho embarazo. También similar con las mujeres, hay personas que se preguntan por qué no hay negros en los dos primeros juegos, y la respuesta a esa pregunta es mucho más macabra que la explicación de por qué no hay mujeres. No les importó agregar afrodescendientes, sí, o sea, como desarrolladores simplemente no les importó, ya que sobre todo el primer juego tiene varios assets reciclados entre sus mismos niveles, y dado que cuando creas un personaje, primero lo moldeas en un molde blanco y claro, y para volverlo negro, simplemente le añades una capa extra de texturas, por lo que los desarrolladores no se quisieron dar mala vida añadiendo texturas a modelos, que de igual forma iban a reciclar. También podemos pensar que al ser científicos nazis, no quisieron experimentar con negros en Mount Massive, prefiriendo mejor usar a caucásicos, y con el segundo juego, pues al estar ubicado en un pueblo sureño de California, es que la mayoría tal vez sean confederados, y no quieran compartir su pueblo con afrodescendientes. Outlast a lo largo de los años, ha sacado varios cómics que fungen como epílogo de los dos juegos principales, y que expanden aún más el universo del juego, contando más acerca de la corporación Murkoff, y sus empleados. También recientemente, salieron una serie de 6 cómics, que explican el origen y vidas pasadas de los principales asesinos en Outlast Trials. Menciono este material para que lo tengas en cuenta desde ya, porque los mismos se irán volviendo cada vez más relevantes a medida que avancemos en el iceberg.
Si en el juego activamos la cámara libre, notaremos que nuestra cabeza no tiene modelado, y eso es en todos, ya sea porque así se ahorran recursos, o para facilitar las animaciones de decapitación, y se deben de estar preguntando, si los protagonistas de Outlast no tienen rostros oficiales, ¿de dónde salió la imagen 3D de Miles, y los diversos fanarts de los demás protagonistas? Bueno, ahí les acabo de dar la respuesta, todos son fanarts creados por la comunidad en su afán de darle un rostro visible a los protagonistas que controlan, y los mismos se basan en la silueta de la sombra de dichos personajes, para crear un rostro que más o menos se asemeje al que probablemente tengan, y de ahí otros artistas del dibujo guiarse para crear su propio fanart, por lo que sí, los protagonistas de Outlast son el equivalente al jinete sin cabeza en su universo. El manicomio de Mount Massive, al parecer, está inspirado en el centro psiquiátrico ubicado en Nueva York, llamado Richardson, planeado a ser remodelado para convertirlo en un hotel, próximamente, pero vengo escuchando esto desde hace un buen tiempo y no pasa nada, supongo que tendremos que seguir esperando. Como en todo buen juego, el mismo tiene algunos huevos de Pascua, que hacen guiño a la cultura pop, y a su equipo de desarrollo, como el guiño al Resplandor, con la ola de sangre en la escuela, objetos con los nombres de los desarrolladores, un tipo que cae del ascensor si presionamos el botón en el primer juego, una motosierra que es una referencia a Evil Dead, en la caseta del patio exterior, teniendo que usar la visión nocturna para verla, y por último una referencia a Stranger Things, en Outlast 2 con esas cosas rojas que aparecen a nuestro alrededor mientras corremos. La demo de Outlast es curiosa porque además de vender bastante humo respecto al tráiler inicial del juego, tenía un detalle interesante que se cambió para la versión final, que es el modelo de Chris Walker, que pasó de ser un hombre delgado y atlético, a un gordo con sobrepeso. También otra demo con cambios interesante fue la del segundo juego, que comparado con la versión final, hubo una mejora significativa en cuanto al pulido de sus gráficos, además que el nombre de la escuela de Blake pasó de llamarse San Ambrosio a St. Civil. Una caja de preguntas, es un subreddit o cuenta de Tumblr, donde empleados de la desarrolladora, y usuarios responden preguntas como si fueran el personaje del juego, o simplemente para resolver algunas cuantas dudas de los personajes, muchas veces hasta con fanarts para ilustrar de mejor forma la respuesta. También fungen como una clase de roleplay, para aquellos que busquen crear una dinámica divertida, saliendo preguntas y respuestas curiosas como, ¿qué piensas al respecto que Waylon Park tenga otros finales? 1 se convierte en la novia de Eddie, 2 queda traumatizado, 3 regresa a casa, pero no envía el correo. Los juegos con diferentes finales siempre son divertidos, y creo que sería interesante tener algo así en el próximo juego de Outlast. ¿Cómo crees que reaccionaría Eddie ante un hermafrodita? Los cortaría como todos los demás, ya que no tienen idea de la anatomía femenina, además de tener una visión muy infantil del mundo, por lo que dudo mucho que entienda la intersexualidad. También en estos foros las personas suelen compartir cómo se verían en el universo de Outlast, creando su propio OC, ¿y vos tenéis ya el tuyo? Pese a no ser el primero en su género, podríamos decir que fue Outlast el que popularizó este subgénero del horror, en donde estás completamente indefenso mientras te persigue un bicho raro, habiendo en los últimos años un montón de juegos similares, que han saturado el género, habiendo muy pocos buenos exponentes, siendo en su mayoría juegos ridículos con los típicos sustos baratos, siendo esa la única manera que tienen de hacerte sentir miedo, además de infantilizar el género con los monstruos que crean para los mismos. Al final son en su mayoría juegos pensados para streamers, teniendo muchos de ellos una popularidad efímera, pero al mismo tiempo es triste, porque por culpa de estos juegos, el horror en los videojuegos ha visto un enorme declive, dejando atrás los tiempos en los que tenías que crear una atmósfera e historia que realmente valieran la pena, para realmente hacerle sentir miedo al jugador. Nivel 2. Red Barrel comenzó una campaña de financiamiento en Kickstarter, para crear unos pañales especiales de Outlast para adultos, perfectos para aquellos que se cagan literalmente jugando estos juegos, con tecnología especial para esta clase de situaciones. Además, por comprar uno de estos, te vendría una key para el juego de Outlast 2, lastimosamente la campaña se quedó a medio camino de recaudación, pero si se hubiera concretado, hubiera sido un producto que hubiera dado bastante de qué hablar.
Los gemelos son antagonistas menores del primer juego, su apariencia está basado en la foto tomada por el fotógrafo Roger Valen, de Drake Casey, oriundos de África, y que sufren del síndrome del cromosoma X frágil. A diferencia de otros pacientes, parecen tener cierto grado de inteligencia y obediencia, debido a observar todo lo que les ordena el padre Martín. Los mismos están completamente desnudos, y con las bolas al menos intactas, lo cual ha llegado a hacer pensar a muchos que los mismos practican el incesto, cosa que nunca se confirma. Bueno, aunque si ves todos esos cómics porno que hay de los mismos en internet, puede que al final sea real. Como último dato, los mismos al parecer tienen una enorme cicatriz alrededor del torso indicando que estos estuvieron unidos, ya sea en su nacimiento o que fueron pegados para alguna clase de experimento, lo cual podría hacer referencia al nazi alemán, Joseph Mengele, que solía hacer experimentos atroces, principalmente con niños hasta la muerte, al cual se le atribuye el macabro logro de pegar a 2 niños a un solo cuerpo. Al principio de Outlast Twister Blower, cuando Jeremy nos noquea para dejarnos inconscientes, se puede ver que este utiliza el navegador Tor en su laptop, conocido por ser el navegador, con el cual acceder a esas páginas y contenido oculto de la red Profundad, lo cual indicaría que además de disfrazarse de empresa benéfica, y experimentar con personas, hacen negocios turbios en la Deep Web. En el pabellón masculino se pueden ver los que parecen ser las intrusiones que sigue Trager, al momento de capturar a sus víctimas, empezando con los dedos, siguiendo con los testículos, y terminando con la lengua. Con Miles solo llegó a aplicar lo primero, pero si vemos las variantes que se encuentran cerca del lugar donde opera Trager, notaremos que a muchos de ellos les cuesta el hablar, además de faltarles dedos y probablemente las bolas. La principal inspiración para crear a Walrider fue el Walrider. Sé que suena mame, pero asimismo se llama esta criatura proveniente del folclore alemán, también conocida como Alpe, el cual muchas veces es confundido por un vampiro por chupar la energía vital de sus víctimas, pero lo cierto es que parece más un incubo que un vampiro. Él mismo utiliza un sombrero mágico, que es de donde obtiene sus poderes, que le permite volverse invisible y cambiar de forma, para engañar a viajeros deambulantes, además de muchas veces tener comportamientos lujuriosos con las mujeres, similar a los faunos, con el que se los suele confundir. Esto relata los finales que tienen Outlast Trials, que parten del renacimiento que nos da el juego como personas, o mejor dicho, soldados suicidas dispuestos a cumplir cualquier misión. En uno de ellos te despiertas en una habitación de hotel con sangre y un teléfono que suena. Al cogerlo, oyes la voz de Easterman decir la palabra clave, lo que te hace perder el conocimiento e implica que has sido activado como agente encubierto. En otro te despiertas en un coche a toda velocidad con una bomba atada al pecho, el coche se estrella, el temporizador de la bomba llega a cero y detona, en una unidad de contención conectada a una versión temprana del motor morfagénico, para ver aparecer tentáculos oscuros, lo que indica que tu mente está siendo afectada para tratar de convertirte en algo más grande. En el Walrider, en China junto a un hombre que parece estar sufriendo una sobredosis, además de tú también estar drogado, lo que sugiere una misión de asesinato u otra tarea peligrosa. En el Congo, en uno de los finales más recientes que fueron agregados, en el que despiertas en la jungla, donde personas con sacos en la cabeza te rodean, para ver a uno por uno morir de disparos, para al final desmayarte y lo último que ves es al Skinnerman, para despertar, y ver a todos los soldados muertos, para recibir un disparo y caer nuevamente. Para llegar a estos finales tienes que cumplir ciertos requisitos así como jugar ciertos escenarios y tomar ciertas acciones, y me imagino que en el transcurso de los años se añadirán más finales curiosos, unos siendo más interesantes que otros. Comenta si ha habido una novedad en el juego en cuanto a este aspecto. Como último dato, en el segundo juego hay un final secreto que se consigue aleatoriamente, o por supuestamente tener todos los coleccionables, que aunque no parezca gran cosa, su significado es enorme, ya que en el final que nos topamos normalmente, vemos a Jessica, con una enorme marca causada por la soga donde fue colgada, y la cara pálida, indicando que al final Blake, aún se sentía culpable por no poder salvarla, pero en este final secreto dicha marca, y cara asfixiada desaparecen, indicando que Blake, por fin pudo encontrar paz. Esto trata de un fanmade, en el que retratan a Waylon como una variante más de Mount Massive, tras sufrir de un experimento que aumenta su fuerza física, y lo hace perder la cordura, enfrentándose a Jeremy y Eddie, a un combate a muerte, mientras estos matan a otras variantes a su alrededor.
Chris Walker, alias el cerdito de 2 metros, fue un ex soldado que combatió en Afganistán, lo cual explica su enorme destreza e intelecto al momento de combatir. Tras la guerra él mismo estuvo trabajando como guardia de seguridad para Murkoff. Durante su estancia en el lugar, él mismo fue tratado por estrés postraumático por lo vivido en la guerra, siendo tratado, pero sin éxito, estando él detrás de más de 3 asesinatos hacia soldados iraquíes, que trabajaban en las instalaciones, decapitándolos y cortándolos en trozos, hasta que este confronta a los investigadores que estaban detrás de sus asesinatos, confrontándolos en su casa, aguantando varios disparos, y siendo detenido solo cuando es arrollado por un auto, para luego ser llevado a Mount Massive, convirtiéndose en un candidato al motor morfogénico, transformándose en la bestia que encontramos en el juego, y ocultando sus crímenes culpando a otro de los empleados del lugar donde trabajaba, llevando las cabezas que éste tenía en su casa, culpándolo injustamente, para dar como cerrado dicho caso. Eddie Gluskin, es el principal antagonista del DLC, el cual vemos a inicios del juego intentando escapar del motor morfogénico. Se sabe que este era constantemente violado por su padre y tío cuando era niño, lo que probablemente explique su misoginia hacia las mujeres, la cual incrementó una vez fue expuesto al motor morfogénico. De su vida no se sabe mucho en realidad, aunque hay quienes teorizan que este probablemente tuvo una familia antes, perdiéndola trágicamente, lo cual le daría un trasfondo al hecho de querer buscar una mujer, para formar la familia perfecta. Outlast, al tener varios spin-off que conectan de alguna manera con la historia principal, escritas por otras personas, o equipos, hace que estas historias choquen, y creen agujeros argumentales en la trama, como el hecho de que en Outlast 2, dicen que Anna Lee, para salir de Temple Hate, tuvo que cortarse el pelo como el de un hombre, y en el cómic la vemos con el pelo largo, así como que fue estrangulada, cuando en el cómic se ve claramente como tiene el cuello roto, y goteando sangre, pero uno de los más grandes errores, y que contradice bastante con lo visto en el juego, que en el cómic, se insinúa que Lindsay estaba embarazada de verdad, para al final el niño quedar en las manos de Murkoff, lo cual desmiente lo que el embarazo de esta no fue real, y si esto es canónico, ¿cómo fue que pasamos tan rápido de esto, a esto? ¿Es que acaso cuando Blake se desmaya en la cueva, no estuvo inconsciente durante minutos, sino fueron literalmente meses? Como digo, son cosas que contradicen la historia principal de los juegos, haciendo dudar por saber cuál de los dos hechos fue el verdadero. Antes que Miles Whelan, la primera persona que se opuso a Murkoff y tenía planeado denunciar todo lo que pasaba en Mount Massive, fue David Annapurna, tal como vemos en el documento Manía Persecutoria, escrito por Richard Trager, en donde habla de las intenciones de uno de los empleados del asilo que trabajaba en el área de enfermería, que estaba pidiendo un traslado y si era ignorado este revelaría todo lo que estaba sucediendo en el lugar, siendo al igual que Whelan, de hecho hasta se creyó que este sería el verdadero protagonista del DLC, internado y usado como otro conejillo de indias, y diagnosticándole con manía persecutoria, una rara enfermedad similar a la esquizofrenia, que lo hace sentir delirios de cosas que no son reales, y al mismo tiempo sí lo son, y de ahí no se sabe mucho más de él. Se cree que fue este mismo el que Trajera apuñala con las tijeras, poco después de torturarnos a nosotros, aunque no es más que una suposición, aunque si nos ponemos a pensar todo lo que pasó en dicho lugar, lo más probable es que esté muerto. Si instalamos un mod que nos hace correr más rápido, en la primera visión donde aparece el padre Loutermich, y lo alcanzamos, las puertas se cerrarán antes que él las cruce, lo que hará que este intente derribarlas, solo para que la textura se sustituya, al final este derribará la puerta logrando entrar, y si nosotros entramos con él al darnos la vuelta, veremos el pasillo lleno de sangre y el modelo 3D de Jessica en el centro. Mensaje de Navidad es un audio oficial publicado por Red Barrel, en su canal de YouTube, en donde Trager nos invita a celebrar Navidad enviándole regalos a nuestros seres queridos, mientras nos dice que nos tiene un regalo especial a nosotros, y que nos espera ver. Dicho audio también tuvo una parodia animada subida por el canal Pepper Pixel, además de este, también hubo otro pero en San Valentín relatado por Eddie, donde incita a uno de sus intereses amorosos, a que se entregue a él. Nivel 3.
Al parecer en el manicomio de Mount Massive, tiene pasillos y habitaciones ocultas que conectan con otros lugares de forma rápida, lo cual no sería descabellado, ya que al ser un lugar tan enorme, y al ver a Trish Walker moviéndose rápido por dichas instalaciones, afirmaría lo dicho. Otra cosa relacionada con esto, es que cuando activamos la cámara libre en el segundo juego, se puede ver el contenido que hay adentro de esos lugares a los que no podemos acceder, como las casas, riscos, y desvelar algunos misterios raros, como ver un generador eléctrico oculto en las montañas, y una cruz del lugar de donde provienen los destellos que nos hace alucinar. Cuando estamos en los pasillos de la escuela, podemos ver varios dibujos macabros hechos por niños, dibujando lo que les hacía Loutermilch a ellos, además de otros traumas, indicando que Blake y Jessica no fueron los únicos de los que abusó este degenerado. Otro detalle curioso es que en uno de los dibujos, aparece el trabajo de uno de los padres de los niños, apareciendo el logo de Murkoff en el dibujo, indicando una posible conexión entre Murkoff, Loutermilch y la escuela de Blake. Billy Hop es el principal anfitrión del Walrider. Después de pasar todas las pruebas del motor morfogénico, el mismo fue entregado a Murkoff, después de que le ofrecieran una gran suma de dinero a su madre, sin que éste se enterre. El mismo ve a Rudolf Wernicke como su padre, debido a que él fue la única figura paterna que él tuvo en su vida. Durante todo Outlast 2, el género verdadero de Val nunca se nos ha revelado. Lo digo porque este parece ser alguna clase de hombre andrógino, o hermafrodita, teniendo cabeza de hombre y cuerpo de mujer, como se vio en las minas, y que muchas veces se refieren a Val, con el prefijo él o ella, no teniendo uno claro. Esto parece ser intencional por parte de la desarrolladora, ya que cuando se les cuestionó sobre esto, ellos simplemente dijeron que Val es Val. En el cómic, podemos ver que hay dos Walriders, uno controlado por Miles y otro por Billy, el cual después de morir su conciencia para sobrevivir, se pasó a los nanobots dividiendo al Walrider en dos. Aunque es probable que antes de Billy, hubieron otros huéspedes para Walrider, ya que como vimos al final con Trials, y de paso en Outlast 1, si te quedas hasta la segunda parte del discurso de Wernicke, dice: logramos algo así en 1944, esos fascistas pensaron que eran espíritus y les dejé creerlo, les dejé suicidarse pensando que ahora les prometían empíricamente algún tipo de otra vida, insensatos, lo que probablemente indicaría tal vez otras instalaciones con Walriders, o otros huéspedes antes que Billy. Outlast 2 en su desarrollo tuvo bastante contenido recortado que no vimos para el juego final, ya sea por varias razones, porque el mismo material no convencía, cambios en la historia, o por no querer tentar a la gente que pone la clasificación de edades en diversos países, siendo varias escenas de persecución principalmente con Loutermilch, y una de con Lightning, además de una muy curiosa donde teníamos que correr con la visión borrosa, debido a que Blake pierde sus lentes. Más o menos tuvimos algo similar en el juego final, pero solo sucede por un momento, y gracias a Dios, no teníamos que huir de nadie en el mismo, además de una escena donde Blake alucinaría ver y escuchar a Loutermilch, mientras está crucificado en la cruz, una escena que estuvo casi lista donde Marta mata a Val, y al final estos dos terminan muriendo tras caer por un acantilado. También los archivos del juego se insinuaba bastante la palabra asma, lo que indicaría que tras una larga persecución, o tras correr por mucho tiempo, Blake tendría que usar un inhalador para no morir ahogado, y la razón por la que lo quitaron, probablemente se debió a que entre esto, y las vendas hacían que el juego fuera muy engorroso, así como hacer que el protagonista fuera más miserable de lo que ya era. Imagínate, traumado desde la niñez por la muerte de su amiga, ciego y de paso asmático, todas las miserias en una sola persona. Hay también varios audios recortados, pero el que llama más la atención fue una serie de audios en donde se escucha a Jessica gritar mientras está siendo abusada por Loutermilch, teniendo también varios audios donde se oyen sus gemidos enfermos de placer.
debido a los tatuajes de Frank que lo delatan como un supremacista blanco, antes de que llegara al asilo, en sí, y a diferencia de otra teoría que vamos a ver más adelante, esta indicaría una posible conexión con Temple Hate, debido a que la mayoría de miembros que conforman esta comunidad, son el clásico estereotipo de campesino americano, racista y propatriota, además de tener un tatuaje en el pecho, similar a la cruz del Nuevo Testamento de Sullivan. No sé qué tal te parece esto que acabo de decir, y si le encuentras algo de sentido, o no. Es ridículo que tanto en el primer juego y en su secuela, no hayamos podido conseguir ni siquiera una pistola para defendernos de los enfermos que buscan hacernos daño, y sé que esto es así para mantenernos indefensos en cada momento, para que nos dé más miedo, y solo nos concentremos en sobrevivir, y nuestra aventura no se convierta en un festival de balas y sesos, pero ponte a pensar en lo ridículo que es que en un asilo altamente resguardado con soldados y medidas de seguridad estrictas, por si todo se sale de control, no podamos conseguir una pistola por ahí guardada, o quitarle el arma al cuerpo de un soldado muerto. Y en el segundo juego peor, al estar ubicado en una zona rural con campesinos, sabiendo lo altamente armada que está la población en los Estados Unidos, cosa que se dieron de cuenta para Trials, pudiendo usar objetos en nuestro entorno como botellas, para lastimar de alguna forma a los que nos están persiguiendo, y tal como se vio en ese juego, esta mecánica le quita bastante la inmersión a la franquicia, un detalle que aunque necesario, es curioso remarcar por ser bastante incoherente, siendo que en cualquier momento, nos podíamos defender de alguna manera de los que intentan hacernos daño. Debido a la enorme rivalidad que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la Guerra Fría, donde ambas potencias hacían lo que fuera para demostrar su poder y superioridad, hizo que los Estados Unidos negociara con la que fue la empresa farmacéutica Murkoff, para poder crear al soldado perfecto, que cumpla toda clase de misiones, y de paso hacer que estos odien a más no poder al comunismo, y a los países con dicha ideología, por lo que Murkoff tendría completa impunidad en los experimentos que realizasen, buscando a gente sin hogar para poder llevar a cabo los experimentos, ya que bueno, es más fácil desaparecer a un vagabundo que a un normie, y esto también es así, porque la primera generación de reactivos, estaba principalmente conformados por prisioneros de guerra, y gente con claros problemas mentales, que venían de hospitales psiquiátricos, y cuyo resultado hicieron que se volvieran más violentos, aumentando aún más sus traumas, creando a los experimentos fallidos que intentan matarnos en Trials, y siendo por esto que se decidió dejar de usar a pacientes con problemas en la cabecita, por lo que con esto presente, daría inicio a una nueva generación de pruebas, donde nos preparaban tanto física como mentalmente, para así reintroducirnos en la sociedad, y poder controlarnos en cualquier momento para cometer actos atroces, y sabotear a los principales enemigos de los Estados Unidos, siendo simples títeres más de los poderosos, y dándole a Murkoff una nueva cara, y ambiciones a futuro. Probablemente, el término padre con el que se le adjudica a Martin, se ha autoimpuesto por él, y no por la iglesia, debido a que en una de las notas del juego, se lo describe como padre entre comillas, además que en la misma nota indica que este no fue un padre enviado por la iglesia católica, sino un paciente más que entró al asilo, y comenzó a tener delirios de una profesión superior, volviéndose extremadamente religioso, y adorando a Walrider como su dios. Pauline Glick, es la principal protagonista de los cómics de Outlast, la misma es una agente trabajando junto a su compañero Paul Marion, para el departamento de mitigación de Murkoff, que busca silenciar todas aquellas personas que podrían representar un peligro para la empresa. Se sabe poco de su pasado, solo que fue ella y su compañero los que dieron fin a los asesinatos de Walker, además de ser la responsable de que Blake y Lynn fueran a las colinas de Arizona, por el asesinato de Anna Lee, una niña que formó parte de Temple Hate, y fue violada por Sullivan, y la cual es ayudada por su padre, para que pudiera escapar de dicho lugar, ya que la iban a matar por tener supuestamente el anticristo adentro. Deambularía por el árido desierto, hasta que fue rescatada y llevada a un hospital, solo para ser asesinada por Pauline, con sus propias manos, por temor a que asociaran el caso con los experimentos de Murkoff en la zona, un personaje de más que decir, intrigante, que no aparece en los juegos, pero que puede tener un gran peso en la historia del mismo, en el futuro.
La cruz invertida, pese a ser considerada satánica en diversos medios, no quedándose Outlast atrás, lo cierto es que la misma no representa a Satán, no como otros símbolos, la misma representa a San Pedro quien pidió ser crucificado boca abajo, debido a no considerarse digno de morir igual que Jesús, convirtiendo dicho símbolo en uno de igualdad, y no de maldad, y fue la cultura popular moderna que se encargó de darle dicho simbolismo diabólico, ya que el anticristo representaría todo lo contrario a Jesús, entonces qué mejor manera que una cruz invertida, para contrastar con la forma en la que murió este. Red Barrels al parecer tiene un raro fetiche con la mutilación del miembro masculino, con el primer juego, y la mayoría de los reclusos del asilo castrados, en el DLC con el fetiche de Eddie de castrar a sus parejas para tener un agujero por donde meter el piripicho, y en el segundo con escenas de muerte, como la de Marta arrancándonos la entrepierna, bastante raro la verdad, pero supongo que no es un juego de Outlast sin mutilación de miembros, ¿verdad? Honeymoon, es un cómic yaoi, que relata cómo Iron es abusado de mil y un formas por Eddie, quien lo usa como su juguete sexual, es un cómic bastante desagradable y explícito, que solo le gustará a las que sean fugochis. Como ya vimos a inicios del video, Outlast Trials, no fue el Outlast que la gente estaba esperando, sobre todo cuando vendieron que sería el Outlast definitivo, y que sería el último de la saga, al menos eso fue lo que yo me acuerdo de que decían cuando esta cosa estaba en desarrollo, más que para ser un juego definitivo, este no resuelve la historia ya vista, sino que explica sus orígenes, sería una lástima que esta franquicia quede acá, y a pesar de que Trials ya tiene casi 2 años desde que salió, no han habido filtraciones de que estén trabajando en un nuevo juego, más eso no significa que no estén haciendo algo. Red Barrel puede mantener Trials con un equipo pequeño de desarrolladores, que se encarguen de traer contenido nuevo constantemente, lo cual les generará bastantes ingresos pasivos para mantenerse, mientras hacen otras cosas. La cosa es que la misma es una desarrolladora con muy pocos empleados, como unos 200 estimados, y a eso réstenle a los que se encarguen de mantener a Trials, hace que un nuevo juego al menos en el corto plazo, no sea plausible. Al menos que contraten más gente, y si llegará a salir un posible Outlast 3, ¿qué veríamos? Bueno, tal y como quedó la historia vista en el cómic epílogo del segundo juego, donde aparece Pauline, rodeada por agentes de Murkoff, quienes fueron al pueblo a ver el desastre que estaba aconteciendo en el lugar, solo para encontrarse el cuerpo casi sin vida de Blake, el cual esta ordena llevarlo al Black Site, un sitio clandestino de la CIA, donde interrogan y torturan hasta más no poder a terroristas y criminales de alto perfil. Lo curioso es que estos mismos lugares en la vida real no están ubicados en el territorio estadounidense, estando en su mayoría en África, Cuba, Medio Oriente y Asia, siendo una medida un poco extrema, ya que lo único malo que hizo Blake a lo largo del juego es sobrevivir. Más que esto nos daría una posible pista de lo que podríamos esperar para una secuela fuera del continente americano, y con Blake de nuevo como protagonista, intentando escapar no solo de monstruos, sino de agentes de la CIA y Murkoff, teniendo tal vez la ayuda de Miles, quien busca destruir a Murkoff por lo que le hizo, aunque también podría ser otro juego que expanda la historia aún más, ya que anteriormente te hablé de que las mujeres en Mount Massive eran trasladadas a otro lugar donde poder hacer experimentos con ellas, por lo que fácilmente podrían utilizar esto para crear un spin-off, con únicamente mujeres, y lo mejor, es que no sería forzado, porque el lore ya te indicó la presencia de un lugar como este antes, aunque también podrían crear simplemente otra historia con nuevo protagonista, en algún sitio de Estados Unidos, y que poco o nada tenga que ver con los eventos anteriores, quién sabe, solo esperemos tener un nuevo juego de Outlast, sea pronto o tarde. Mientras tanto, tocará jugar Trials con los panas, los que tengan obviamente. Esto no es algo confirmado sino una teoría hecha por la comunidad, debido a que tanto Eddie, como Frank fueron expuestos al motor morfogénico, haciéndoles tener horribles mutaciones que no solo los deformarían, sino que haría que estos obtuvieran una fuerza y resistencia al dolor sobrehumana, pareciendo más bestias que humanos, representando uno la bestia de la elegancia que es la cordura, y el otro la primitiva, que se basa en la locura. En este combo también entran personajes como Chris y Marta, que al tener un tamaño y fuerza fuera de lo normal, los convertirían en superhumanos modificados, capaces de resistir y sobrevivir a las situaciones más extremas.
Para que Outlast 2 pudiera ser clasificado y vendido en Australia, Red Barrels envió al foro australiano una muestra de su juego, para que estos lo pudieran probar, y así dar una clasificación de acuerdo a la edad que tenían que tener las personas para jugarlo. Al parecer hubo una escena proveniente del alfa del juego que mostraba explícitamente una agresión sexual a Jessica, por parte de Loutermich, cosa que hizo que el juego no tuviera una calificación de solo para mayores en el país, sino que fuera directamente prohibido la venta del mismo, cosa que hizo a la desarrolladora eliminar o modificar dicha escena, y otras más del juego, bajándoles el tono, para que este pueda ser vendido en el país. Al final Red Barrels aclararía en un comunicado oficial, que el material que le enviaron a los australianos tenía escenas que no estaban pensadas ser mostradas en el producto final, pero aún así es sospechoso de que se les escapara dicho detalle al momento de enviar el material. ¿Es que acaso nadie se dio de cuenta? Muy raro la verdad. Al final Outlast 2 recibiría una clasificación de R18 en el país, y dicha escena jamás saldría a la luz, aunque si sumamos esta escena más el audio anterior de Jessica, haría que Outlast 2 fuera un juego realmente traumante para aquellos que son sensibles ante temas como estos, además de volverlo un juego muy explícito. The Skinnerman es una entidad fantasmal que toma la apariencia del Dr. Henrik Sterman, atormentando a los jugadores que sufren de psicosis en las partidas. La primera mención al mismo se da en los experimentos del Dr. Sterman, quien estudió a varios soldados capturados de la China comunista que fueron liberados, y los cuales decían ver a un hombre con traje negro y cabeza esquelética, de la cual a su alrededor parecían rodearles varios tentáculos negros. Al final Skinnerman parece ser pieza fundamental en el control de los reactivos que salen victoriosos de las pruebas, ya que en uno de los finales, con decir la palabra Spider Island, tomará completo control de los sujetos. Nivel 4. En el principio del primer juego, se ve como una sombra en el televisor, donde están las variantes viéndolo, además que en el nivel del patio, se pueden ver diversas sombras y apariciones extrañas, que no parecen coincidir con nada que hayamos visto antes, además de notas que hablan de supuestas apariciones extrañas en los alrededores. ¿Serán acaso esta la evidencia de la presencia paranormal en el asilo? Bueno, lo cierto es que no, ya que como vimos, el Walrider ya andaba libre y haciendo de las suyas desde antes, y como vimos al final donde vemos las sombras esas raras, aparece el Walrider, haciendo que probablemente estas fueran causadas por él mismo. En uno de los documentos de Outlast 2, que está cerca de la puerta del Génesis, describe mejor la relación de Marta y Sullivan, escrita por este último, el cual habla de cómo el trabajo que hace Marta pese a estar pecando constantemente al estar matando personas, es necesario porque lo compara a como si ésta estuviera matando a un animal peligroso y venenoso, para terminar dichas declaraciones diciendo que este ha tenido una relación íntima con ella, desde que eran niños, indicando una posible relación amorosa entre ambos personajes. Originalmente, se tenía planeado que en el primer juego tuviéramos una compañera femenina a lo largo de nuestra aventura, pero dicha idea fue descartada porque le quitaría de cierta manera el miedo y la inquietud de estar constantemente en peligro. Otra cosa fue que iba a haber una escena donde se mostraría violencia sexual hacia Miles, pero fue también descartada para no escandalizar a los que le ponen la clasificación de edad a estos juegos. Lo curioso de esto es que al final ambos elementos fueron reutilizados en la secuela, con la compañera femenina y la violencia sexual hacia el protagonista. Con la salida de Outlast 2, hubo varios rumores que indicaban que al igual que el primer juego, este tendría dos DLCs con otros protagonistas, en este caso enfocado a las torres de radio, de donde vienen principalmente las visiones, y la locura que causó que todos en el pueblo perdieran la cordura. El DLC estaría enfocado en una persona que busca escapar de dicho infierno, mientras intentan experimentar con él, además de otro DLC donde supuestamente controlaríamos a Lynn en su travesía por Temple Gate, viviendo dichos horrores desde sus ojos. De estos dos DLCs, uno se terminaría convirtiendo en un juego, ya que fue este DLC sobre las torres de radio para Outlast 2,
de dónde salió Outlast Trials, ya que los principales experimentos y pruebas que se llevan a cabo en Trials, se hacen en la instalación Sinjala, que son las instalaciones que vemos a lo lejos en Outlast 2, solo que como unos 70 años en el pasado, lo cual es macabro porque si nos ponemos a pensar, las mismas siguen activas y funcionando aún, dando a entender que aún siguen experimentando con personas en dicho lugar, y sobre el otro DLC con Lynn, pues supongo que fue cancelado para concentrar recursos y esfuerzo, para que Trials salga bien. En las cabañas de los alrededores de Temple Gate, se puede ver un extraño libro escrito en varios idiomas, como el latín y el portugués, no se sabe nada del mismo, ni quién lo escribió, ni su significado. Al final, si nunca hubiera habido un motín y todo hubiera salido tal y cual se planeó, la culminación de las investigaciones en Mount Massive, hubiera vuelto realidad el proyecto Rayo Azul, el cual usaría el Walrider, para causar diversos eventos y apariciones misteriosas, como ovnis, para así desviar la atención de las personas, y poder crear un nuevo orden mundial, gobernado por élites de poder, siendo la culminación de dichos experimentos, pero como vimos, todo salió horriblemente mal. En el documento del viejo viajero, encontrado cerca del río en Outlast 2, que fue escrito por un empleado de Murkoff quien trabajó en las torres de radio, el cual describe un efecto muy interesante que ocurrió con las torres de radio durante una tormenta eléctrica, denominado como bucle de retroalimentación, en el que notaba que mientras más lejos estaba de las torres, sus efectos se hacían más presentes, lo cual formula una teoría que indica que las personas que son afectadas por estas torres, terminan fungiendo como antenas que terminan expandiendo su influencia a otros individuos, y expandiendo su alcance, causando así la locura en las personas de Temple Gate, siendo posiblemente un efecto colateral, y no algo planeado por Murkoff. Este efecto de proyección también haría que las personas tuvieran alucinaciones similares a las de otras, haciéndolas fácilmente manipulables, por ejemplo por un pastor, porque literalmente todo lo que veía lo veía sus seguidores. Siguiendo con el documento antes dicho, es curioso que el mismo tenga el nombre del viejo viajero, y de paso tenga como fecha el 17 de septiembre del 2015, y te preguntarás cuál es el problema con esto, que bueno, Outlast 2 transcurre en el 2013, y esta cosa al parecer fue escrita por un viajero del tiempo, aunque tal vez haya una posible explicación para esto, y es que en Outlast Trials vemos a reactivos como Doris, hablar de que tiene sueños raros en donde aparece, un hombre sosteniendo un bebé, un desollador y un fantasma, presagiando eventos que veremos en el futuro, así como unos científicos que hablan de reactivos, que han tenido sueños raros en donde las personas tienen espejos en las manos, presagiando los teléfonos celulares modernos, considerando que las IAs morfogenéticas de esta saga poseen una inteligencia sobrehumana, la profecía en los sueños de los reactivos, podría ser simplemente el resultado de procesar cantidades ingentes de capacidad intelectual, para calcular todas las variables, siendo tal vez esta carta el resultado de esas investigaciones, o como una clase de visión de algún trabajador que fue sometido al motor morfogénico, y si es así, ¿qué predice? Pues como vieron la misma no dice nada claro a futuro, solo explicando la razón por la cual los aldeanos están locos, por lo que tendremos que esperar un poco más, si queremos ver las implicaciones de esta carta a futuro. Como vimos en el juego, Marta muere debido a una cruz que es arrastrada por el viento y que le cae justo a ella. Hay una teoría que circula por ahí que dice que no fue el viento, sino el Walrider, ya que imagínense las posibilidades de que una cruz de acero como esta, la pueda llevar el viento y de paso le caiga justo a la persona que iba a matar a Blake y su esposa. Un viento como ese, sería más bien un tornado, y no simplemente se llevaría a una cruz, sino que arrancaría cualquier cosa que esté en el suelo, además que dicho sea de paso como vimos en la escena de las langostas, indicaban que el Walrider andaba por ahí, ya que este puede transformarse en diversas criaturas, para así cumplir su misión, que era destruir las antenas de radio, lográndolo como vimos en el cómic, y en el juego en la explosión, pues no solo tendría como misión destruir las torres, sino toda creación creada por Murkoff, como vimos en el asilo, al matar a Chris Walker, y a toda variante que se le cruzara, y siendo tal vez Marta un experimento más de Murkoff, es plausible afirmar que el que la mató, fue el Walrider.
Con todo el asunto de las sectas, el anticristo y el me follé a tu Dios, muchos pueden pensar que el juego es anticristiano, cuando en realidad sí no, verán, estos elementos fueron introducidos en esta entrega a modo de crítica más que todo, hacia todas esas personas que llegan a ser tan fanáticas, que la mente se le llega a nublar, a tal punto de cometer atrocidades, por simple extremismo religioso. Esta es una teoría que indica que todos los sucesos atroces que sucedieron en el asilo, al momento de la rebelión, ya estaban planeados a suceder, debido al hecho de que supuestamente es el padre Martín, el que nos deja los documentos e indicaciones con sangre para guiarnos a través del lugar, como si tuviera todo planeado, lo que iba a suceder, y lo que nos iba a pasar. En la parte donde perdemos la cámara por un agujero, si bajamos y vemos el lugar donde la perdimos, notaremos que hay otras luces junto a la cámara que se nos cayó, indicando que hay más de una cámara ahí, además que es tonto pensar que son la misma, porque dudo que la cámara que se nos cayó haya caído justo perfectamente en la mesa, lo que hace levantar la pregunta de a quién perteneció dicha cámara, una respuesta que tal vez nunca sepamos. Todo al final, es ciencia, y es que a diferencia de otros juegos de horror, en Outlast no hay nada paranormal en realidad, solo son experimentos fallidos, y gente loca producto de la psique humana, siendo que todo esto se puede hacer en teoría en la vida real, siendo el Walrider no más que un grupo de nanobots en forma de colmena, que de paso pueden restaurar heridas, y evitar que una persona muera, como vimos con la escena de los militares con Miles. Outlast no retrata el horror fantasioso ni paranormal, sino uno mucho peor que proviene de la maldad humana. Nivel 5. Esta es una teoría que, aunque descabellada, es interesante de analizar. La misma dice que tras lo sucedido en Mount Massive, Murkoff decidió mejor trasladar las variantes que aún quedaban con vida, a un lugar distinto, y ese lugar no sería nada más que a Temple Hate, para poder hacer otras pruebas con ellos. Hay indicios de esto en el juego, ya que en Outlast 2, podemos ver a unos campesinos en una hoguera, con gritos similares a las palabras que nos dice el hombre en silla de ruedas. Pese a que ya han pasado bastantes años, el documento de los 3 soñadores ciegos, sigue siendo el misterio más grande de la saga. El documento que se encuentra en el DLC del primer juego, en una habitación oscura en el lado derecho del pasillo, habla del traslado de 3 pacientes ciegos con habilidades psíquicas de Mount Massive, a otra instalación. Al parecer dicho experimento es tan importante y peligroso, como para aplicar un nivel de seguridad tan extremo, que es considerado triple negro, y cuyos resultados de dichas pruebas son más valiosas para Murkoff, que el mismísimo proyecto Walrider. Se pueden ver algunos indicios de esto en los 2 juegos posteriores, en donde en Outlast Trials, algunos reactivos provenientes del primer proyecto Late, se terminaban convirtiendo en soñadores ciegos, tras demostrar habilidades psíquicas sorprendentes y fuera de lo usual, siendo Doris, una de los primeros sujetos de pruebas, en convertirse en uno. En Outlast 2, con el final que sugiere levemente que Blake se convirtió en algo muy especial para Murkoff, llevándolo a otras instalaciones no solo para interrogarlo, sino para también experimentar con él, como teorizan por ahí con el motor del Reach, para así ser un catalizador de los otros 3 soñadores, para que así los sueños de estos individuos se puedan volver realidad, creando una monstruosidad conocida como Orexi, un demonio muy poderoso que viene de la mitología germánica, de la misma que se basaron para crear el Walrider, y que de su boca, según cuenta su mitología, puede crear miles de Walriders más, creando así un ejército poderoso, además de probablemente ser la única criatura capaz de acabar con el Walrider, quien acecha por ahí tratando de acabar con Murkoff, estando probablemente este documento de los soñadores ciegos, indicando el posible final de la saga. Pero como digo y ya medio estoy cansado de repetir, todo se verá cuando esta gente decida hacer que la historia avance, desde donde nos quedamos en Outlast 2. Esta es una teoría que dice, que además de todo lo vivido, y del hecho de perder a su esposa tras dar a luz, Blake sufriría un brote psicótico que empeoraría con la charla de Sullivan, y al final cuando es envuelto en la luz, es su forma de aceptar que todo fue predestinado, y la escena final con Jessica simboliza un rayo de esperanza para Blake, de que no ahora, pero sí en un futuro, podrá recuperarse y tener al fin paz.
Cuando Lin escapa de los seguidores de Sullivan, esta dice tener un dolor en el vientre, dolor que es común en las mujeres que han sido abusadas sexualmente, aunque no hay prueba de que dicho acto se haya suscitado con ella, ya que esta no demuestra tener dicho trauma, además que sus captores le tenían mucho miedo, por considerarla una bruja como para hacerle algo, y aunque más adelante vemos a Lin desnuda y colgada por los herejes en medio de una orgía, lo que pareciera indicar que fue abusada, lo cierto es que no es así, puesto que la misma no se ve en ningún momento que le hagan nada, estando simplemente colgada. Recordemos que esta gente la veía como una diosa, debido a tener el supuesto anticristo adentro, protegiéndola para que ésta pueda dar a luz. Ahora eso es por parte de Lin, porque nosotros sí fuimos abusados por Val, siendo la única violación que se ve en el juego. Un detalle que aunque pequeño, bastante macabro, es que durante toda la persecución con el monstruo en la escuela, este tiene siempre una mano en su entrepierna masturbándose, lo cual es bastante inquietante si te pones a pensar, ya que este monstruo representa al padre Loutermilch, persiguiendo a Blake por toda la escuela. Estrenado inicialmente en internet en el 2005, Rubber Johnny, es un video de 6 minutos, dirigido por Chris Cunningham, el cual presenta a un adolescente deforme encerrado en un sótano con su perro chihuahua, mientras se droga y tiene varios ataques psicóticos. Dicho video al parecer inspiraría bastante al género del horror en su tiempo, ya que de él salieron monstruos como el del film de Red, episodios como el de Fairchild, de la serie de Masters of Horror, el cual trata sobre una joven secuestrada y encerrada en un sótano con un chico desconocido y deforme llamado Johnny, y también inspirando a los mutantes del remake de la película, Las colinas tienen ojos, y como no, inspirando también a Outlast, porque los desarrolladores de Red Barrels, dirían que se inspiraron en dicho corto, para crear los diseños del montón de locos adentro de Mount Massive. La lluvia de sangre vista en las instalaciones mineras, parece muy real como para ser una simple alucinación, dicho por el mismo Blake, pareciendo una clase de evento profético, tal como dicen en el Antiguo Testamento, Apocalipsis 11:6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. También dicho fenómeno puede tener explicación científica, ya que en India en el estado de Kerala, se presentó una lluvia rojiza tanto en 1957, como en el 2001, en el que bacterias provenientes de un lago cercano, hicieron que la lluvia cobrara dicho color. Más que eso es en la India, y Outlast no sucede ahí. Aún no se sabe si la misma es una ilusión, proveniente de las antenas de radio, o es algo más como un experimento por parte de Murkoff, además que dicen supuestamente, que en un próximo juego tendríamos un diluvio universal, pero rojo. En los primeros conceptos de Loutermilch, este aparecía portando un collar con la cruz del testamento del nuevo Ezequiel, indicando una posible conexión no solo con Temple Hate, sino con Murkoff, ya que como sabemos por Outlast Trials, Murkoff estaba muy involucrada con los experimentos de control mental en personas, y si dichos experimentos nunca acabaron, y de hecho se expandieron de otras formas, como con niños, siendo Loutermilch el encargado de llevar dichas pruebas a cabo, además que lo mismo queda entredicho con diálogos que este dice en el juego, como tengo muchos amigos, además de las constantes apariciones de Murkoff, durante las visiones de Blake, podría ser simplemente parte de las visiones de las torres, así como podría tal vez haber una relación entre el padre Loutermilch y Murkoff, que tal vez no conocemos, y las sospechas aumentan debido al dibujo que les enseñé anteriormente, que indicaría que los padres de los niños que estudiaban en la escuela, eran empleados de Murkoff, además que de Loutermilch no se sabe nada más, desde que mató a Jessica. Tal vez este al final pudo salir absuelto de todo lo que hizo en la escuela, ya que había una entidad poderosa detrás, que lo protegía de cualquier crimen, pero dime tú qué crees al respecto, y si crees que esto pueda ser cierto. Simon Picot, es un personaje bastante misterioso, él mismo es un ex empleado de Murkoff, quien fue utilizado como borrador, de lo que al final fue el Walrider con los nanobots, y pese a que no se convirtió en uno, sí le otorgaría una gran resistencia física, al resistir varios disparos de Pauline Paul, revelando su cuerpo putrefacto y lleno de heridas. Su primera aparición fue en el final del DLC, donde le dice a Waylon que si publica su video, tanto él, como su familia sufrirán las consecuencias, y pese a que suena
reacciona como si él les fuera a hacer algo malo. Al final Waylon publica todo, y este no le hace nada, y más bien decide unirse con Waylon creando también el sitio Viralix, que fue donde se subiría dicho video, además de tener otros trabajos periodísticos de Simon sobre Murkoff. Él ayudaría a Waylon, junto a su familia, a escapar de Murkoff, como se ve en el cómic, ya que se habían vuelto objetivos de la empresa, hacia un lugar desconocido. De ahí su última aparición fue secuestrando a la hija de Paul, dejando un dedo mutilado y la pared de la habitación de la niña llena de sangre, con el mensaje "ahora trabajas para nosotros", para dar paso a la última escena cronológica de la franquicia, en donde aparece Paul golpeado, para que le diga el paradero de Miles y Billy, asegurando que no había muerto en la explosión donde explota junto a su madre, y que en realidad tanto él como Billy son simples borradores, pero que con la intervención de Miles, se creó algo mucho más grande, siendo él en realidad un verdadero Walrider, y que el motor morfogénico sirve como un método de infección para que las personas puedan acoplarse al control de los nanobots, pero que con los experimentos en Temple Hate, Murkoff se dio de cuenta que se puede controlar a la gente de una forma más fácil, a través de la religión, que con métodos forzados de control mental, cambiando su objetivo a uno mucho mejor, terminando con una oración hablando del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Al parecer Simon será pieza clave en futuros eventos, y que él mismo junto a Waylon, probablemente tengan un plan, o estén planeando algo, para así detener a Murkoff, y al parecer tanto Billy como Miles son cruciales en dicho plan. Nivel 6. Johnstown, fue el nombre que se le dio a la comunidad, conformada mayormente por estadounidenses con creencias variadas sobre Dios, y el fin del mundo, y unidos bajo un único líder, ubicada en la Guayana Esequiba. Fue un culto apocalíptico que se hacía llamar el Templo de los Pueblos, liderados por Jimmy Jones, quien en el 78 obligó a todos sus seguidores a beber agua envenenada por cianuro, causando uno de los asesinatos masivos más grandes de todos los tiempos, donde murieron bastantes niños y bebés recién nacidos, cuyos cuerpos quedaron esparcidos por toda la comunidad, con un saldo en total de casi 1000 víctimas. En Outlast 2 vemos algo similar, ya que tanto al comienzo del juego, con el montón de cadáveres de niños, y al final donde Sullivan envenena a sus seguidores para por fin ascender al descanso eterno, matándose él también en el acto, exterminando a todo un pueblo, y al mismo, en un acto conocido tal vez, como la masacre de Temple Hate. A mitad de Outlast 2, con todo este tema del apocalipsis y las 7 trompetas que escuchamos, que dan la bienvenida a los 4 jinetes del fin del mundo, que no vemos en ningún momento, pero que si prestas atención te darás de cuenta que todo el tiempo estuvieron ahí, ya que Nick y Lair representarían al jinete de la peste, al estar ellos al mando de los desterrados, y todas las enfermedades e infecciones que estos mismos tienen. Val junto a los herejes representarían al jinete de la guerra, debido a su fan de querer destruir Temple Hate, junto a los seguidores de Sullivan, entrando en una guerra con ellos. Marta representaría al jinete de la muerte, debido a ser juez y verdugo de las personas que se encuentra, y debido a su túnica y al ser el que decide quién come, y quién no, dejando morir a los desterrados del hambre, por considerarlos impuros. Sullivan representaría obviamente al jinete de la hambruna. Antes yo te hablé de la posibilidad de que los aldeanos en el segundo juego, fueran en realidad reclusos del asilo de Mount Massive, pero ¿y si en realidad somos nosotros los que estamos en Mount Massive o en otra instalación de Murkoff, y todo lo que vemos no es más que los pacientes y científicos del lugar? Los aldeanos serían otros internos como nosotros, y personajes como Val, serían los doctores que se nos acercan para tomarnos chequeos, estando Blake en alguna clase de prueba del motor morfogénico, que lo hace vivir momentos simulados como si fueran reales, o tal vez Blake podría ser uno de los 3 soñadores ciegos que nos relata el documento de Whistleblower, y el cual fue trasladado a otra instalación antes que todo se fuera a la mierda, explicando que todo lo que vemos no es más que un sueño. Una teoría bastante interesante, si la analizas. En la historia se nos deja claro que el Walrider no es más que un enjambre de nanobots controlados mentalmente por una persona, pero ¿y si esto no es así? ¿Y si es más como la relación entre un simbionte y un humano, con conciencia propia? Hay documentos como los de la doctora Jennifer Roland, que hablan de un enjambre consciente, o las notas de Warnicki. ¿Y si en realidad el Walrider posee una inteligencia artificial, que requiere de un huésped humano para poder operar, y es esta la que elige al humano más apto para ser controlado? Sé que suena descabellado,
descabellado habiendo bastantes pruebas que puedan contradecir esto, pero es a su vez intrigante, pensar en esta cosa no solo como un grupo de máquinas, sino hasta como una inteligencia mayor a la humana. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo miserable que es Blake? Ya a este punto del video deberías de saber ya cuál de todos los personajes de Outlast es el que más ha sufrido, y el que más se le echa la culpa, el no poder salvar a su amiga, el involucrar a su esposa en un verdadero infierno, perdiéndola en el proceso, el no denunciar los abusos de Loutermich aún de grande, además de nuevo, por su intromisión en Temple Hate, probablemente Blake le sirva a Murkoff como un valioso sujeto de pruebas, ayudándolos indirectamente en sus investigaciones, siendo todo culpa de Blake. Todo sobre la muerte de Jessica queda claro al final del juego, ¿verdad? Es obvio que fue Loutermich el que la mató, ¿verdad? Bueno, si nos ponemos a analizar notaremos que hay unas cuantas incoherencias respecto al asunto, ya que las visiones que tiene Blake no son del todo claras. Por ejemplo, si revisamos las grabaciones de la escuela, esas que aparecen llenas de pura estática, y las ponemos en reversa, escucharemos una oración de Loutermich agradeciendo a Dios por matar a la niña, y que perdone todos sus pecados, así como otros audios diciendo lo mismo, que fue Dios quien la mató y no él. Esto parece contrastar bastante con lo que vimos al final, y pueden dar paso a varias teorías sobre lo que realmente pasó. El final A, y el que yo personalmente creo que fue así, es que todo fue como vimos, Loutermich ahorca a Jessica intentando violarla, lo que hace que se pase con ella, y la terminen matando, para llegar nosotros y abusar de su autoría haciéndonos guardar silencio, obligándonos a colgar el cuerpo para que todo parezca un suicidio. El final B, que todo fue accidental, y Jessica mientras huía de Loutermich, se termina tropezando por las escaleras, lo cual le termina causando su muerte, también es probable, pero viendo que su cuello fue el que se rompió, y al no tener otras heridas que indiquen dicho incidente, como una herida en la cabeza por dicho golpe, ya que es donde más se sufre al sufrir un accidente como este, hace que tenga mis dudas. El final C, es que Jessica sí se termina de verdad quitando la vida, producto de los constantes abusos de Loutermich, así como probablemente tener un padre que la maltrata constantemente, agradeciendo que fuera Dios, el que decidiera acabar con la vida de la niña, y ya por último. Sí, hay un final D, siendo desde mi punto de vista el más descabellado de todos, y es que fue en realidad Blake el que acabó con Jessica, explicando la enorme culpa que aún lo atormenta en su adultez, ya que en estos audios secretos, el viejo pederasta le echa también la culpa a Blake, y que tanto él como Blake pactaron guardar dicho secreto, dándole algo de credibilidad a dicha teoría. Esas son algunas hipótesis que yo saco a raíz de estos audios, aunque sigo pensando que su muerte es tal y como vimos a manos de Loutermich. Pero vos tenéis alguna hipótesis al respecto, o crees en alguna de las teorías que acabo de mencionar. Como ya deben de saber, y dudo que les debería causar alguna sorpresa, es que en este juego al ser todo basado en ciencia, y al haber cero presencia de espíritus malignos o benignos, es que nos viene a la mente la frase Dios está muerto, no porque el humano lo haya matado, sino porque este nunca existió, en un mundo donde la maldad parece siempre salirse con la suya, en vez del bien. Murkoff, además de los experimentos que le hemos visto realizar a lo largo de los juegos, probablemente tengan muchos otros de los cuales no sabemos, ya que al ser una empresa tan enorme, hace que no solo sea difícil saber sus verdaderas intenciones, si quieren dominar al mundo, o quieran hacer algo más, de lo cual no sabemos, y es que esa es la verdadera interrogante aquí, más allá de los proyectos como el del Rayo Azul, que buscaba desviar la atención para que las élites en el poder estadounidense puedan tener control total, es saber en qué se beneficia Murkoff de todo esto. ¿Qué buscan ellos? Una respuesta más que compleja y difícil de saber. Hay quienes teorizan que Miles, al momento de caer en la primera parte donde es arrojado por Chris Walker, muere y todo lo que ve de ahí en adelante, es producto de su imaginación. También hay una teoría que dice que el Walrider se apoderó del cuerpo de Miles, mucho antes de la escena de los militares, debido a que es muy poco probable que una persona normal, haya sobrevivido a una caída así, más otras heridas que sufre él mismo a lo largo de su trayecto, sin recibir atención médica, pudiendo morir desangrado, al quitarle un dedo, siendo la única manera de poder sobrevivir a todo esto, es que su cuerpo posea los nanobots que conforman al Walrider.
todo fue real. Verán, a lo largo del video solo he hablado de cómo los Estados Unidos junto a Murkoff han hecho experimentos de control mental en personas normales, para beneficio propio, cosa que sí ha pasado en la vida real, con el proyecto MK Ultra, que así como pasó en Outlast, pasó en la vida real, donde los Estados Unidos experimentó con ex soldados de Vietnam, quienes volvían a su país apoyando al comunismo, cosa que los alarmó, y por miedo a que esta gente pueda convertirse en enemigos de la patria, el gobierno financió y creó instalaciones secretas por todo el país, para experimentar con dichas personas y así tratar de quitarles dichas ideas de la cabeza. Ahora te hago yo una pregunta, ¿y si en realidad esas pruebas nunca acabaron, y si siguen vigentes aún en nuestros días, y no solo esas, sino otros experimentos que aún siguen ocultos, más horribles aún, llevados a cabo por la CIA, ya que así como llamaban loco a todos los que en su momento hablaban del MK Ultra en internet, y terminó siendo real, que otros rumores similares pudieran ser reales, y de los cuales el gobierno de los Estados Unidos no quiere que salga a la luz? Tal vez en algún lugar del mundo se estén llevando a cabo los experimentos vistos en Mount Massive o Temple Gate, sin que nos demos de cuenta. Te felicito por llegar al final del iceberg aún intacto, pero lastimosamente este aún no es el fin de nuestra aventura. Tras explorar el espacio profundo y sobrevivir a infecciones de necromorfos, y cumplir tu última misión con éxito, de investigar los mayores secretos y conspiraciones que rodean a la empresa Murkoff, en sus diversos experimentos en Mount Massive y Temple Gate, toca por fin afrontar el mayor reto en la historia de tu carrera, y enfrentarte a tus mayores temores y demonios. Nos vemos pronto, en el pueblo maldito.